Seguimos en actualidad preventiva. En el segmento pasado me quedé explicándote del proceso sancionatorio que pueden tener los sujetos obligados. Y te decía que en la evaluación nacional de riesgo que se hizo precisamente para la evaluación mutua, que nos iba a hacer el GAFI-LAT, para poder cumplir con la recomendación número 1 del GAFI, que dice que los países deben tener un análisis de riesgo, ¿verdad?, de su país. Entonces, República Dominicana hizo su levantamiento. Y una de las debilidades que salió fue precisamente de eso, la ausencia de sanciones a los sujetos obligados por incumplimiento de la ley. Exacto. Se les decía que sí, que habían, pero que no se publicaban. Pero entonces, si tú no la publicas, entonces pierde la razón de ser de lo que establece la legislación, porque ¿qué es lo que busca? Es precisamente el efecto, no tanto el efecto pecuniario, sino el efecto reputacional que tiene, no ocurra de nuevo. Que no ocurra de nuevo y que tú puedas entonces resarcir eso, porque una multa de tal vez en esa época las multas eran bajísimas, Sí. no, prefiero entonces pagar y no cumplir porque tal vez me cueste más modificar todo mi sistema para poder cumplir con la legislación. Entonces, se aumentaron en la legislación nueva, se aumentaron los montos de las sanciones y estamos a la espera, en realidad, que las autoridades competentes hagan públicas las sanciones. Pero el problema quizá, Arnaldo, aplatanándonos, de no hacer públicas las sanciones como se hacen en las entidades a nivel internacional, y no sé cuál es tanto la experiencia latinoamericana, es que se habla mucho de la confianza del sistema, de que la gente, la credibilidad, de que la gente puede pensar mal, porque mucha gente no sabe bien lo que es el tema del delito de lavado, y pueden pensar, bueno, en una entidad X que está sancionada por lavado, hay una necesidad que no podemos quizás entrar mi dinero, o sea, quizás es un tema de eso. Este programa tiene que ver con esto, con concientizar a la gente, pero creo que eso puede también tener. Sí, eso es precisamente uno de los alegatos que hacían las autoridades competentes, principalmente del área de la superintendencia de bancos en esa ocasión, de que había que también pensar en el efecto que podría tener en la entidad o en el sistema el hecho de que se sancione una institución por lavado de activos. Lo que tiene que haber una cultura, ir promoviendo una cultura al respecto y que la gente sepa que es muy probable que dentro de una institución puedan existir debilidades que en su momento no fueron corregidas y que deben ser corregidas. Eso no quiere decir que la entidad tiene un problema de liquidez o que va a afectar mis recursos. Hemos visto, bueno, en el caso que tú mencionaste, uno de los casos se mencionó directamente a una institución financiera como vinculada a todo el proceso, pero no era la institución que está vinculada, no es la institución que está vinculada, es una persona que trabaja en la institución. Sí. Entonces, lo que procede es eso, o sea, comenzar a ir haciendo conciencia de que si hay debilidades, se sancionan, que se corrijan y que cada quien pague por lo que ha hecho. Ok, mucha gente siempre pone el tema político en el medio, Arnaldo, sobre quién está en las funciones, por qué pusieron a esa persona en las funciones y qué conexión política pudiese existir. Te pregunto esto porque tenemos que analizar y decirle a la gente, ya explicamos lo que es la UAF, pero no hemos hablado de sus recursos humanos. ¿Cómo se escoge el director y la posición? Si es el director general, ¿cómo se escoge el director general y los que están por debajo? ¿Y cómo se selecciona su personal, que debe ser un personal eminentemente técnico? Sí, mira, como bien señalas, el personal de la UAF debe ser un personal eminentemente técnico. Incluso la ley exige que su director general sea una persona que tenga certificación en materia de lavado de activos. Okay. Se elige de una terna que le somete el Comité Nacional contra el Lavado de Activos al presidente de la República. Y de esa terna entonces el presidente nombra al director. Incluso la ley establece que el nombramiento de esta persona es por 4 años, precisamente para evitar el estar removiendo a la persona por cualquier situación que esté investigando y que no interesa investigar, o sea, para poder asegurar la tecnicidad, la tecnificación de la posición. Igualmente pasa con el personal que la conforma. Cuando en el 2017 comenzamos a reestructurar todo lo que es la unidad de análisis financiero, dotarla de personal, de acuerdo a como establecía la ley, se hicieron concursos,
Incluso se trabajó conjuntamente con el MAP. Me recuerdo participando en las entrevistas para seleccionar al personal que iba a ingresar nuevo, además del que ya teníamos, con un personal del MAP. Simplemente el MAP era que estaba llevando todo el proceso de entrevista, de determinación de que cumplieran con los perfiles del cargo. Okay. O sea que sí se busca o se procura que estas unidades sean tecnificadas. No quiere decir que, como en todos los países latinoamericanos, se viole o se pueda violar este proceso. Sí, pero la ley lo establece. Una de las partes, tú trabajaste en la ley muy fuerte. Nosotros como comité, de expertos antilavado, trabajamos un poquito, pero tú trabajaste bastante. Y te pregunto lo siguiente, dice, bueno, se coge por un periodo de 4 años para garantizar de que tú no puedas venir cada año y cambiar a la persona. Sin embargo, esos 4 años quedan dentro del periodo constitucional del presidente. O sea, no es que comenzó 2 años después, sino el presidente tiene la potestad de nombrar un director, ¿verdad? Y después tiene la potestad, cuando él se va, de que ese director se queda ahí hasta que llegue el nuevo y lo quite. No había una oportunidad de que se buscara de que eso no coincidiera, o que fuera por 6 años, por ejemplo. ¿Se trató eso? No, la verdad es que no dejas de tener un punto, pero en ningún momento analizamos esa posibilidad. O sea, no te puedo decir que en las discusiones que sostuvimos en el momento de establecer los requisitos y eso, pensáramos en ese tipo de cosas. Incluso la ley establece que el director de la UAS puede ser renombrado o reelecto en su posición. ¿Por 4 años más? Por 4 años más. Y ya sí, después de esos 4, sí debe salir de la institución. O sea, está igual, casi igual, como si que se cogen los superintendentes de pensiones y de salud y riesgos laborales, que son 4 años y una posibilidad de 4 años más. E incluso también la UAF me preguntaba que cómo era, la UAF es una dirección autónoma, una dirección general autónoma, adscrita al Ministerio de Hacienda, tal y como lo es Aduana y como lo es la DGI. Tiene el mismo nivel, al nivel de la estructura del Ministerio de Hacienda, el mismo nivel lo tienen Aduanas, DGI y la Dirección General de la Unidad de Análisis Financiero. ¿Y los fondos de dónde provienen? Los fondos provienen del presupuesto de la Nación. El presupuesto de la Nación, o sea que el presidente con su Congreso es que determina los fondos que le van a dar. Anualmente el Comité Nacional contra el Lavado de Activos debe presentarle al presidente de la República, ¿verdad?, un presupuesto para la UAF. Es bueno decir, Hernaldo, independiente del Ministerio de Hacienda. Correcto. Es bueno decir que hemos avanzado bastante, porque antes la Unidad de Análisis Financiero no recibía casi nada de recursos. Y siempre había una persona que era que le metía la mano. Vamos a decir claramente, el Banco Central de la República Dominicana, con su gobernador Héctor Valdés, preocupado porque esa unidad tuviera independencia, hiciera la cosa como es y le metía la mano, vamos a decir, desde el punto de vista financiero. Ahora bien, yo te pregunto, Hernaldo, cuando estábamos verificando la ley, ocurrió algo que casi era inesperado. Y era que en el Comité Nacional de Lavado, el presidente antiguo era el presidente de la Comisión Nacional de Drogas, Consejo Nacional de Drogas. Pero acaba de decir que la UAF es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Y eso coincide con que el Ministerio de Hacienda es el presidente del Comité Nacional de Lavado. Nosotros entendíamos que eso era un conflicto. Y eso se manejó, pero al final de cuentas se quedó así. ¿Realmente tú veías que había un conflicto o no ves que hay ningún problema? ¿Cómo está ahora? Mira, mi posición siempre fue que debió haberse permanecido en el Consejo Nacional de Drogas por distintas cosas. El delito precedente por excelencia, de acuerdo a la misma Evaluación Nacional de Riesgo, es precisamente el tráfico ilícito de drogas. Esa era una. 2, esta entidad tiene relaciones con lo que es la OEA, CICAR, y siempre ha sido el organismo tradicional que representa al país en ese tipo de organismos. 3, se alegaba de que, o la razón final por la que se puso en el Ministerio de Hacienda era que los otros sujetos obligados que iban a formar parte de la ley, que como sujeto obligado, que son las profesiones liberales, las APNF, de Asociaciones y Profesiones Financieras no designadas, en realidad estaban bajo la sombrilla, vamos a decir, de la Dirección General de Impuestos Internos, y hacer la Dirección General de Impuestos Internos una dependencia del Ministerio de Hacienda, era por eso que estaba mejor ubicada en el Ministerio de Hacienda.
Entonces era una cuestión de posiciones encontradas. Sigo manteniendo que en el Consejo Nacional de Drogas, precisamente por la apoliticidad de la persona que normalmente se desempeña en ese cargo, el tecnicismo que también existe y, por lo que ya señalé, las distintas coordinaciones que el Consejo Nacional de Drogas tiene con organismos internacionales, era el mejor lugar para ubicar la unidad. Se alegó, o lo que destruyó la posición mía principalmente, fue la ley de ministerio, que dice que toda dirección general debe estar adscrita a un ministerio. Entonces sí. El Consejo Nacional de Drogas no es un ministerio. Yo voy a dar ahora una opinión personal antes de cambiar el tema, con relación a ese tema, y es el siguiente, señores. Desde el punto de vista profesional, en tema de antilavado, lo que siempre cuidamos es los conflictos de intereses. Siempre cuidamos los conflictos de intereses. Y lo que nosotros entendíamos era que estar adscrito a un ministerio que maneja recursos y que también están los riesgos de lavado, podría ser un conflicto. Y le voy a decir, no voy a involucrar a Arnaldo, sino mi concepto. Por ejemplo, ahora mismo hay en curso algunas investigaciones que involucran al Ministerio de Hacienda, o va a involucrar. Habría que ver entonces en ese momento cómo se manejó desde el punto de vista de los que fueran temas ligados a estas investigaciones que pudiesen tener impacto con algún ilícito que tuviera como delito precedente de lavado de activos, siendo la UAF una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Pero lo vamos a dejar ahí. No quiero que entre. ¿O tú quieres hacer un comentario? Me gustaría sí hacer un comentario en ese sentido. Yo puedo dar garantías de que, por lo menos durante la gestión, a partir de que se pasó a la presidencia del Ministerio de Hacienda, fue todo lo contrario. Del Ministerio de Hacienda se recibió un apoyo único, incluso cuando aún todavía no teníamos presupuesto, porque había salido a la ley sin presupuesto, todavía teníamos el presupuesto viejo. Muchas de las cosas que se lograron hacer salió por aporte que hizo el ministro de Hacienda en ese momento. Si analizas la trayectoria del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, anterior contra el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, vamos a ver qué cantidad de resoluciones tiene y vamos a ver qué cantidad de resoluciones tiene el anterior. Y nos daremos cuenta si en realidad se hizo el trabajo o no. Eso es interesante lo que acaba de decir Arnaldo. No obstante, sigue siendo un tema subjetivo, porque eso depende de la persona que esté. O sea, no está un tema que te establece una reglamentación ahora sí. Nos quedan 3 minutos de este segmento, pero vamos a entrar en uno, siguiendo con la ley de incidio de dominio. Arnaldo, con relación a estos bienes, por ejemplo, que el Ministerio Público, de una forma u otra, diríamos que le quita el dominio al propietario, pero que esos bienes, y la ley habla, y es para que lo hagamos con la comparación con lo anterior, esos bienes tuviesen alguna hipoteca, o 2 hipotecas, una en primer rango, una en tercer rango, sucesivamente, con terceros. Evidentemente que esos son pasivos que tiene el dueño del inmueble con un tercero, sea un banco. De buena fe. Sí, correcto. El de buena fe o el propietario original contra un banco, una entidad financiera, contra un tercero o contra una entidad cualquiera, sea nacional o internacional. La ley dice que esos garantías se eliminan. ¿Qué decía el anterior? No, al revés. Perdón, al revés, correcto. El proyecto anterior decía que cuando se daba la extensión de dominio, entonces desaparecían cualquier tipo de gravamen o afectación que tuviera el inmueble que había sido decomisado o extinguido, en este caso, a favor del Estado. La ley actual, entonces, eliminó esa parte y sí reconoce los créditos que pudiesen tener los terceros. Incluso dice que una vez decomisado el bien, extinguido el bien, hay un plazo de 60 días para el Estado ofrecerle en venta el bien al acreedor, reduciéndole su deuda. Si el acreedor no está de acuerdo, el Estado debe ponerlo en venta y pagarle al acreedor. O sea, garantiza los derechos del acreedor de buena fe. Estamos diciendo que antes esos créditos, esas garantías se perdían. Y el acreedor no tenía ni que pagar tampoco y perdía el bien, pero también perdían lo que estaban en garantía en primer rango, segundo rango. Y que ahora ha sido a favor
de los que tengan eso ahí, porque el Estado Dominicano está comprometido a honrar esas garantías. Eso es interesante, ¿eh? Yo creo que... Claro, como hablaba anteriormente, tú tal vez te ibas a convertir en un acreedor quirografario de tu deudor. O sea, perdías las garantías, no tenías en contra de qué ejercer. Y no podía demandar al Estado. No, porque la ley establecía claramente que se extinguía el bien, Sí. y se extinguía las garantías. Pero yo creo que inclusive eso podía ser materia constitucional. Eso hubiera podido ser. Era una de las cosas que se alegaban de las inconstitucionalidades que tenía el proyecto anterior. Claro. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa y volvemos con el último segmento, aquí analizando estos temas, Arnaldo Sánchez y Andrés Terrero, sobre la actualidad preventiva, con estos temas de interés. No olvide suscribirse en el canal nuestro, Actualidad Preventiva, denle la campanita y súmese y le llegará automáticamente. Pausamos.